Entonces, muchas gracias, Irene, por esa introducción. Vamos a llevar entonces la sesión en español y es un honor para mí haber juntado a todas esas ponentes muy relevantes cuando hablamos del feminicidio. Eh, Primero voy a presentar rápidamente la sesión y luego empezaremos con la presentación de Jules Falquet, y que nos va a hacer el honor de introducir esa sesión, y luego seguiremos con la presentación de Miriam Ataví, de Salomé Bacasela Márquez y Mariana Rojas Mora. Y entonces esa sesión va a durar unas 2 horas más o menos. Primero con la introducción y luego las tres presentaciones de las otras ponentes. Lo que pensamos con todas las ponentes es que vamos a empezar con una ronda de preguntas de nada más de comprensión al final de cada presentación, y al final dedicaremos el tiempo que nos queda, suponemos unas 40 minutos, así planeamos la sesión para preguntas y más enfocadas al debate. Entonces, solamente me queda por presentar rápidamente a Jules Falquet. Antes de dejarle la palabra, Jules Falquet es desde el 2021 una profesora en el Departamento de Filosofía de la Universidad Paris 8 Saint-Denis y es miembro del Laboratorio de Estudios e Investigaciones sobre las Lógicas de la Filosofía Contemporánea. Es también corresponsable del Máster de Filosofía y sus principales temas de investigación son la globalización neoliberal, los movimientos sociales en América Latina y en el Caribe que intentan resistir a esa globalización neoliberal, que sean de campesines, movimientos indígenas, de personas indígenas, de mujeres y feministas. También se enfoca sobre la instrumentalización de las mujeres y del género por las instituciones internacionales y el desarrollismo para intentar legitimar la imposición del neoliberalismo, la violencia, las situaciones de guerra, de posguerra, la democratización, los feminicidios en México, sobre todo a partir del caso de Juárez, la lucha contra la violencia sexista y etnocida durante la guerra en Guatemala, la violencia doméstica y sus semejanzas con la violencia política, y finalmente la construcción de los hombres como una clase de sexo a través de la institución del servicio militar. Publicó en 2016 su libro Pax Neoliberalia, Perspectivas feministas sobre la reorganización de la violencia. Bueno, se publicó en francés en 2016 y en español en 2017 en Buenos Aires, Madreselva. Y hoy nos hace el honor de presentar la introducción El cuádruple continuum de la violencia de género en las Américas. Muchísimas gracias, Jules, por acompañarnos, y te dejo la palabra. Muchas gracias, Pauline. Muchas gracias a toda la gente que está conectada. Todo está bien, me escuchan, me ven, todo perfecto. Es un gusto y es un placer además volver a ver a algunas personas, en especial a Mariana, ¿por qué no decirlo? Bueno, voy a intentar respetar el tiempo y mi misión. No sé si va a ser exactamente una introducción, pero digamos voy a presentar algunos elementos de reflexión sobre lo que llamé el cuádruple continuo de los feminicidios, de la violencia feminicida. Y aunque me hayas presentado súper bien, quisiera volver a presentarme para situar mi punto de vista desde donde yo hablo, para que quede más claro y les ayude a entender qué digo y por qué lo digo, y situarme rápidamente sociológicamente, políticamente y biográficamente. Entonces, en las relaciones implicadas, perdón, de sexo, raza, clase. Entonces, cuando nací me catalogaron de hembra y dijeron que iba a ser mujer a nivel de las relaciones sociales de sexo, a nivel de las relaciones sociales de clase. Nací en una familia privilegiada y el trabajo que ejerzo ahora también me coloca en la clase privilegiada, digamos, burguesía intelectual será, quién sabe, profesora universitaria. Y a nivel de raza, de las relaciones sociales de raza, soy blanca y soy primer mundista francesa con papeles y toda esa cosa, ¿no? Siendo Francia un país que juega un papel
súper importante en la producción y exportación de armas y de doctrinas militares que tienen mucho que ver con la violencia en general, ¿no? Eso es a nivel sociológico. Ahora, ¿qué hago con eso a nivel político? ¿Qué intento hacer? Pues a nivel de las relaciones de raza y norte-sur, intento pues, participar en las luchas antirracistas y antiimperialistas, anticoloniales, como se quieran llamar. A nivel de las relaciones de clase, intento desde mi posición privilegiada participar en las luchas en contra de las lógicas capitalistas y neoliberales. Y a nivel de las relaciones sociales de sexo, aunque me dijeron hembra y que iba a ser mujer, intento como lesbiana no seguir siendo mujer y combatir además la ideología de la diferencia sexual o heterosexualidad en las palabras de Monique Wittig, más o menos para decirlo muy rápidamente, ¿no? Pero digamos, eso informa mi forma de vivir y de analizar y de trabajar, etc. Y también decir que lo que voy a hablar de feminicidio se basa en, a nivel biográfico y, digamos, investigativo, se basa en el hecho de haber vivido en México varias veces, en especial para feminicidios en México, Distrito Federal, Ciudad de México, en el 2001. Y ahí en un momento que se estaba empezando a visibilizar los feminicidios en Ciudad Juárez y las luchas, etcétera. Y también en haber hecho una investigación específica en Guatemala y en Guatemala sobre la visibilización de las violencias sexuales masivas cometidas durante la guerra civil, en especial contra las mujeres indígenas. Entonces, esos dos ejes de reflexión y esas dos, digamos, investigaciones voy a conversar ahora, digamos, o me van a servir de base para desarrollar lo que presento sobre los feminicidios. Entonces, primero decir, bueno, y esos trabajos, como lo ha dicho Pauline, lo pueden encontrar sea en español, en francés o en portugués en las traducciones de mi libro Pax Neoliberaria. Son 2 capítulos con mucho más detalles y así, lo de feminicidios de Ciudad Juárez y lo de Guatemala, con otros textos en Pax Neoliberaria. Entonces, lo que quiero insistir mucho primero es cómo estoy proponiendo como mudar de punto de vista sobre la violencia en el sentido de que la violencia obviamente no la veo como una pulsión, ni una pulsión que sea masculina, ni una pulsión que sea machista, típicamente, por ejemplo, mexicana o latinoamericana. Es decir, estoy intentando desnaturalizar y desculturalizar, por si las dudas, la violencia, ¿no? Y más bien estoy intentando como inscribirla o volver a inscribirla en un continuo histórico y político de larga duración y en especial a través del caso de Juárez, en una historia larga de las luchas y de las guerras y de la represión político-militar y estatal. Ya verán cómo, ¿no? Y eso también finalmente tiene que ver con situar la violencia en una lógica geopolítica, en una lógica imperial y o colonial. Ya espero que les voy a dar a entender bien cómo digo eso, ¿no? Y el otro elemento es también que las mujeres, quisiera insistir en que no las violentan o no las matan, creo yo, es mi interpretación, digamos, teórica política, no las agreden y no las matan por pobrecitas, entre comillas, sino que por su importancia en el proceso laboral y por su importancia como trabajadoras, sea trabajadoras no pagadas en casa o trabajadoras remuneradas, pero digamos, en mi interpretación, no las matan por pobrecitas, sino por súper importantes en las lógicas del sistema, sea patriarcal, sea capitalista, sea colonial. Entonces, el tamaño y la importancia de la violencia contra ellas es proporcional no a su desprotección, sino a su importancia en el sistema en el que vivimos, o los sistemas en los que vivimos. Entonces, quisiera rápidamente hablar primero de Juárez y luego de Guatemala. ¿Están bien todavía hasta ahora? ¿Todo va bien? ¿Me puedes hacer unas señitas para que me dé cuenta? Bien, perfecto. Gracias.
porque es muy deshumanizante, ¿no? Esa cosa de por internet, pero bueno, por lo menos también nos da el gusto de vernos, aunque estemos muy lejos, sin gastar tanto dinero y tanto gas en los aviones. En fin, Doc, los feminicidios sexuales sistémicos de Ciudad Juárez, no estoy hablando de todos los feminicidios, estoy hablando de esos que acontecieron en los años 90 y que tienen ese patrón con tortura especial, ensañamiento, desaparición de las personas, de las mujeres, luego hallazgo de los cuerpos, en fin, lo que ustedes saben de Ciudad Juárez. No son todos los feminicidios, son esos específicamente que dieron pie a las primeras investigaciones y que de alguna manera orientaron bastante la mirada también, ¿no? Y una cosa que me parece muy importante es ver cómo Ciudad Juárez no es la ciudad que mata a las mujeres, para nada la ciudad, pero sí hay toda una historia que yo creo que es importante ver, como por ejemplo Ciudad Juárez es una ciudad emblemática de la migración hacia el norte, de el divertimiento masculino, ¿no? Es una ciudad de diversión para hombres, sean mexicanos, sean gringos, ¿no? Luego ha sido una ciudad de las zonas francas, de las maquilas, ¿no? Y entonces también del empleo para mujeres migrantes, precisamente, ¿no? Y luego ha sido una ciudad de desarrollo del narco, ¿no? Y también es una ciudad y es un estado, digamos, Chihuahua, que ha sido clave para un partido, el PAN, el Partido de Acción Nacional, que fue el primero que logró disputar, pues ya se me fue el español, que logró, digamos, ganarle al PRI que estaba en el poder hacía 70 años. Entonces, no es cualquier estado, no es cualquier ciudad. Y mi trabajo lo estoy diciendo súper rápido, pero digamos, una de las cosas que logré evidenciar gracias a lecturas de otros trabajos, en especial Diana Washington, por ejemplo, ¿no? Una periodista de Estados Unidos, es que bueno, no se sabe quién asesinó tantas mujeres, pero digamos hay una fuerte sospecha de que tengan que ver con narcos y en esos grupos narcos es interesante notar que hay trans, prófugos por ejemplo, del ejército y de la policía, y en especial se ha podido detectar que hay gente que proviene, entre otros, de las antiguas Brigadas Blancas, que son un grupo paramilitar que el gobierno mexicano mandó formar y entrenar, un grupo de policías, que en los años 60, frente a un intento de sublevamiento comunista, el gobierno mexicano mandó a entrenar a la Escuela de las Américas en técnicas de contrainsurgencia, y pues finalmente, después de muchas peregrinaciones, alguna de esa gente llega a emplearse en el narco y ahí importa o exporta según desde donde se ubica una, técnicas de contrainsurgencia aprendidas en esa Escuela de las Américas. A lo que voy es que digamos, la práctica de ejercer violencia sexual y asesinato de forma grupal, una técnica que probablemente es lo que ha conducido a los feminicidios sexuales sistémicos en Ciudad Juárez por narcos, digamos, eso se nutre de un aprendizaje formalizado en una escuela militar en los años 60 en el marco de la contrainsurgencia anticomunista. No sé si me doy a entender. Así digamos, de esa forma yo vuelvo a colocar a los feminicidios sexuales sistémicos de Ciudad Juárez en una historia larga de las técnicas estatales del Estado mexicano de control político militar. No sé si me doy a entender, pero digamos, estamos en una perspectiva bastante diferente de la misoginia, de las mujeres pobrecitas, de todo ese tipo de cosas. Estamos historicizando y politizando los feminicidios. Y aparte quiero subrayar lo que decía hace rato, que el PAN, por ejemplo, la importancia del PAN en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Es muy interesante ver que en los años 90 el
el que fue alcalde de Ciudad Juárez y luego gobernador del estado, y el que fue procurador general de justicia, que por su inacción total permitieron la impunidad, pues esos mismos, cuando en el 2000 Fox gana las elecciones presidenciales y por primera vez un partido quita el PRI del poder, pues ese Fox llama el que era alcalde y gobernador, lo llama como zar anticorrupción de su gobierno, y el que era procurador y que no hizo nada y no buscó nada y no procuró justicia, lo lleva de jefe de seguridad. Entonces, eso también, a lo que va todo eso es a conectar, digamos, los feminicidios a la política nacional, digamos, y a la historia política y político-militar del país. Bueno, sé que me queda relativamente poco tiempo y entonces, 2 minutos, ¿será, Pauline? En fin, de todas formas, rápidamente sobre Guatemala. En Guatemala la investigación que hice fue sobre las violencias sexuales sistémicas y con asesinatos que se dio que ejerció el ejército en los años 80, en el momento más fuerte de la guerra interna y de la política de tierra arrasada en el norte del país, en lo que se llama la Franja Transversal Norte, ¿no? Y entonces lo voy a decir muy rápido, ¿verdad? Me confirma Pauline que me queda poco tiempo. 5 minutos, bueno, perfecto, entonces. Entonces, tal vez recordar que Guatemala, ustedes saben primero que es un país donde hay mucha población indígena y donde ha habido, lo voy a decir de esa manera, un proceso de colonización por varias oleadas, y esa colonización, entre otras cosas, fue de esa zona que llaman Franja Transversal Norte, el norte del país, donde se dio, digamos, la parte más fuerte de la guerra, de la represión, y que ahora es la zona de extractivismo, la mayor zona de extractivismo. Entonces, para resumirlo, esa franja transversal norte fue donde desde finales del 19 el Estado, el gobierno guatemalteco de la época, mandó llamar alemanes para colonizar y para sembrar café. Luego vino la United Fruit, ya saben, de la banana, etcétera, y que acaparó las tierras y que fue la que, digamos, fue desapropiada, digamos, la reforma agraria. Es decir, Guatemala es el primer país de la región que hizo una reforma agraria a través de un gobierno democráticamente elegido en el 45, y como expropiaron, entre otras cosas, la United Fruit, Estados Unidos hizo un golpe de Estado a través de la CIA en el 54, como bien saben ustedes, supongo, ¿no? Porque había mucho vínculo entre CIA y United Fruit a través de los hermanos Dulles. Pues curiosamente hacen ese golpe, es el primer golpe de Estado de la CIA en la región y el segundo, justo después de haber hecho uno en Irán. Y Estados Unidos manda asesores y a través de la BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que proponen para contrarrestar, digamos, el proyecto de reforma agraria es un proceso de colonización interna, y mandan otra vez gente a la Franja Transversal Norte. A lo que voy estoy hablando de varias oleadas de colonización, y a lo que voy también es cómo esas diferentes oleadas de colonización están acompañadas de militarización, y esa militarización a su vez y de formas de sacar a la gente, en especial a las poblaciones indígenas, que son las que viven ahí. Estoy simplificando y resumiendo, digamos, están usando la violencia sexual y los asesinatos a las mujeres indígenas en esas diferentes oleadas colonizadoras. Todo eso para decir en resumidas cuentas y para no tomar demasiado tiempo que, bueno, y eso se vuelve a reproducir, digamos, en los 80, en la política de tierra arrasada, y ahora en el periodo más reciente de cuando subió el precio de las materias primas, en la nueva ola de extractivismo, digamos, a partir del 2008, por decirlo más o menos, ¿no? Y es interesante ver cómo en el 2008, a partir del 2008, cuando se da, por ejemplo, estado de sitio, que el gobierno manda a los militares o la policía para proteger las mineras transnacionales extractivistas, pues son casi en los mismos lugares, contra los mismos pueblos, a veces las mismas mujeres que ya vivieron esa violencia en los 80, y a veces, digamos,
en los grupos de seguridad privada que trabajan para las transnacionales, puede haber soldados colados, desmilitarizados en los años 80. No sé si me doy a entender porque lo estoy diciendo muy rápido, pero es para ilustrar la continuidad a la vez de las oleadas de colonización de los tipos de hombres armados que vienen a sacar a la gente y la violencia contra las mujeres y las mujeres indígenas en especial como un método repetitivo, digamos, a través del tiempo, ¿no? Y a lo que va eso es entonces a intentar evidenciar la lógica colonial también de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque, y entonces para ir cerrando y concluyendo, recordar que, bueno, el feminismo o los movimientos feministas de los 70, sobre todo euroestadounidense, digamos, lo que evidenciaron en la época fue un continuo de las violencias contra las mujeres, como bien sabemos, ¿no? Pero yo creo que es importante desde una perspectiva de imbricación de las relaciones de poder, de sexo, de raza, de clase, es importante ver que también hay un segundo continuo, propongo pensar, por ejemplo, los feminicidios de Ciudad Juárez, como un segundo continuo de las violencias político-militares y que son también, son una lógica de violencia, de guerra de baja intensidad, digamos, en el que la violencia contra las mujeres es central. Tercer continuo, un continuo de las violencias contra las mujeres, pero que son también violencias de clase, porque las mujeres de Ciudad Juárez, la mayoría de las que fueron asesinadas en esa primera oleada de femicidios sexuales sistémicos, pues eran trabajadoras y han sido asesinadas no solo en cuanto a mujeres, sino que para mi interpretación también en cuanto a trabajadoras, sea de la maquila, sea de la diversión masculina, ¿no? Entonces, tercer continuo, continuo de las violencias económico-neoliberales, ¿no? Y cuarto continuo, que me parece muy importante, sobre todo visibilizarlo en América Latina y el Caribe o Abya Yala, es el continuo colonial racista de las violencias, ¿no? Y para cerrar la conclusión, yo creo que es muy importante lo que dicen muchas mujeres y feministas, sean indígenas, autóctonas, originarias o sean afrodescendientes o negras, que la violencia feminicida se ejerce en contra de ellas de forma a veces o muchas veces más masiva, más cruel, con matices más terribles y es más invisibilizada. Y eso, digamos, ese continuo colonial racista de la violencia queda muchas veces así como subestimado, como invisibilizado cuando es absolutamente central y en realidad, digamos, a veces se tiene la imagen de una joven asesinada por sea su pareja o por desconocidos en un lugar público, pero la mayoría de los feminicidios son feminicidios que tienen ese tinte racista y colonial, y que son feminicidios grupales contra mujeres indígenas y afros, ¿no? En ese marco totalmente colonial. Y ahí quisiera mencionar el trabajo de Sara Daniel, que es una joven colega brasileña que ha propuesto el concepto de matriz colonial de las violencias, ¿no? Y me parece muy interesante. Entonces, para terminar, nomás quiero rendir femenaje a algunas mujeres especialmente importantes, yo creo, de las cuales varias son indígenas y o afro, y es Betty Cariño, Berta Cáceres, Marisela Escobedo Ortiz y Marielle Franco, nomás en su memoria. Muchas gracias por su escucha. Muchas gracias, Jules, por tu presentación muy interesante. Vamos, antes de pasar a la siguiente presentación, ¿alguien tiene preguntas nada más de comprensión, no de debate, sino de comprensión en el chat o también pueden participar de modo oral? Bueno, me imagino que no. Entonces voy a introducir
La siguiente ponente, que es Miriam Atabi, es traductora y doctoranda en Ciencias Políticas en la Universidad de Ottawa, en Canadá. Sus investigaciones de maestría están enfocadas sobre el feminicidio colonial en Canadá y en México, y también se interesa a las solidaridades militantes entre autóctones y alóctones en Quebec. Y nos va a presentar va a comunicar, perdón, sobre el feminicidio en Canadá y la colonialidad de la violencia. Muchas gracias, Miriam, por estar con nosotras, nosotres. Y eh, si puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola a todas. Les pido disculpas porque mi presentación va a ser en francés. Hace mucho tiempo que hablé español. Espero que no va a ser un problema para las otras participantes. Voy a hablar como Paula lo explicado. El feminicidio colonial en Canadá en contra de las mujeres indígenas. Entonces voy a empezar con mi pantalla. ¿Se ve? Sí. Ok. Bon, ben, je recommence en français. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie le comité organisateur de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous toutes aujourd'hui pour parler de ce sujet très important qui est le féminicide et le féminicide dans les Amériques en particulier. Merci particulièrement à Pauline pour la coordination et les communications. Avant de commencer, j'aimerais souligner que je vous parle depuis Montréal ou Tiohtià:ke, les territoires ancestraux du peuple Kanien'kehá:ka, qui est le peuple Mohawk, qui n'a jamais cédé ses droits sur ce territoire ni sa souveraineté. Il s'agit aussi d'un lieu de rencontre et d'échange entre de nombreux autres peuples autochtones. Donc, ma présentation, comme je le disais, porte sur le féminicide au Canada. Je vais tenter de montrer comment le colonialisme et les structures de pouvoir colonial s'insèrent dans le phénomène de féminicide ici. Puis non seulement en amont de la violence, c'est-à-dire en préparation de la violence, mais aussi en aval, après, lorsque les militantes tentent de signaler la violence et de la faire reconnaître par l'État et la population en général. Donc, dans le cas du Canada, on va parler de colonialisme de peuplement. De quoi on parle quand on parle de colonialisme de peuplement? Ben, c'est une forme de colonialisme qui est axée sur la prise de possession du territoire et de ses ressources, dont la méthode est l'occupation par la société colonisatrice. Cette prise de possession, ben, elle dépend de l'élimination des habitants d'origine du territoire. Ça a été conceptualisé par Patrick Wolf. Je vous ai inclus une petite photo qui, lui, va expliquer que le colonialisme d'occupation fonctionne selon une logique d'élimination dont la grammaire est la race et dont le principal objectif est l'accès au territoire. Cette logique d'élimination peut prendre différentes formes, comme la famine ou la maladie forcée, la relocalisation forcée, des infrastructures d'eau et de santé publique inadéquates, un taux disproportionné d'enfants autochtones pris en charge par le système de protection de l'enfance, ou encore l'adoption de lois de droits humains aux apparences bienveillantes qui ont pour but d'assimiler les peuples autochtones et de faire d'eux des sujets libéraux tout en leur confisquant leurs droits collectifs. Donc, c'est un concept vastement employé pour parler des États comme l'Australie, le Canada, bien sûr, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Moi, j'ai ajouté à cette conceptualisation-là du colonialisme celle héritée de l'Amérique latine, donc la colonialité du pouvoir, qui est aussi très utile au Canada. C'est porteur pour analyser le cas canadien, plus particulièrement pour expliquer les effets de la colonisation sur l'ordre politique et social historique et actuel. On hérite ça de Quirano, puis moi j'utilise aussi les écrits de Maria Lugones, bien évidemment. Donc, pour vous rappeler, Quirano va dire que la colonisation des Amériques et du reste du monde par l'Europe a eu pour effet d'instituer un ordre mondial, celui de la colonialité,
qui est définie un peu comme la naturalisation des rapports de pouvoir économique, politique, intellectuel et sexuel par l'entremise du concept de race. Euh, donc, la colonialité, ça marque la fin de la dialectique infériorité-supériorité au profit de l'opposition d'identités géoculturelles et raciales comme européens, africains, indiens, etc. Donc, selon Kirano, le concept de race a historiquement servi à naturaliser les rapports de pouvoir entre colonisateurs et colonisés, notamment les rapports de pouvoir intellectuels et de production du savoir par l'entremise de l'eurocentrisme de la production des connaissances. Marielle Louganes, quant à elle, vient complexifier un peu le concept pour rendre compte de ses effets sur le système de domination du genre. Donc, si Kirano note bien que l'invention du concept de race permet de naturaliser les rapports de pouvoir coloniaux, Louganes, elle, va ajouter qu'au même titre, la colonialité du pouvoir fait aussi qu'on considère le genre comme binaire, qu'on institue l'hétérosexualité comme une norme, etc. Donc, cette binarité du genre, suivant la binarité des différences sexuelles, fonctionne de la même façon que le concept de race. Il va naturaliser les rapports de pouvoir entre les genres. Donc, pour la citer, elle va nous dire « La naturalisation des différences sexuelles est un autre produit du même usage moderne de la science dont parle Kirano lorsqu'il analyse le concept de race. » Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, le féminicide colonial au Canada. En contexte canadien, les meurtres et les disparitions de femmes et de filles autochtones s'inscrivent dans un processus historique d'effacement des peuples autochtones dans le cadre de la colonisation et du maintien du régime colonial qui est encore présent aujourd'hui. L'un des outils d'effacement des femmes autochtones, c'est la loi sur les Indiens qui a transformé les rôles sociaux dans les communautés autochtones en donnant des droits et des pouvoirs aux hommes, notamment d'ordre économique et politique. La loi sur les Indiens a aussi fragilisé le statut des femmes au sein de leur communauté en établissant le statut d'Indien, qu'on peut reconnaître à l'aide des petites cartes qui sont données aux personnes éligibles au statut d'Indien, sur lequel reposaient les droits particuliers aux Premières Nations du Canada. Par exemple, les femmes autochtones qui se marient avec un homme non autochtone perdent leur statut. Donc, ces diverses règles entourant l'accès au statut d'Indien ont rendu les femmes autochtones plus précaires économiquement, socialement et politiquement. C'est difficile de produire des chiffres exacts sur le nombre de femmes et de filles autochtones qui sont disparues ou assassinées au Canada parce que bon nombre d'entre ces disparitions-là n'ont pas été documentées. On a bien sûr les chiffres de la GRC, qui est l'organe de police canadien, qui estime à environ 1200 femmes disparues assassinées, mais il y a plusieurs organismes de recherche indépendants qui estiment ces chiffres à 4000 et même au-delà depuis 1980 environ, puis ce serait encore là des chiffres conservateurs. Donc, on estime donc que les femmes et les filles autochtones sont 12 fois plus susceptibles d'être assassinées ou portées disparues que toute autre femme au Canada et 16 fois plus que les femmes blanches. Ça, ce sont des chiffres de Marianne Pierce et de Tracy Peter. Donc, voilà ce qu'il en est de la condition de la femme autochtone au Canada. On va remarquer que le féminicide de femmes autochtones est traité avec moins d'empressement par les corps de police responsables d'enquêter. Je pourrais vous parler d'exemples qui ont été médiatisés ou d'hommes qui ont assassiné une quarantaine de femmes sur 20 ans et que la police avait l'information sur eux, mais qui n'étaient pas en mesure d'agir parce qu'il y avait diverses négligences, divers ralentissements. Une autre dynamique qui est importante à comprendre au Canada, c'est qu'il y a cette tendance à faire des femmes et des filles autochtones les responsables de leur propre sécurité. Donc, il y a des chercheuses qui ont trouvé que les discours gouvernementaux sur la sécurité des femmes autochtones vont responsabiliser ces femmes-là. Par exemple, en Colombie-Britannique, pendant une certaine époque, il y avait des panneaux publicitaires sur le bord des autoroutes qui prévenaient les femmes autochtones de ne pas faire de l'autostop parce que c'est un mode de transport estimé dangereux par les autorités, alors qu'ils s'empressaient de l'autre main de retirer les services de transport public comme l'autobus, le train, etc. Donc, on les faisait responsables de leur propre sécurité malgré le manque de ressources en mobilité.
Un mécanisme analogue à la responsabilisation des femmes autochtones pour les violences, ça va être la déresponsabilisation des auteurs de violences. On a un cas bien connu qui date de 2011, qui s'est produit dans une autre province du Canada, le Manitoba. Cindy Gladue, une femme qui a été assassinée par un homme qui s'appelle Bradley Barton, n'a pas pu avoir justice lors du premier procès parce que le juge a estimé que son décès était les causes d'un service sexuel rémunéré. Donc, l'accusé ne pouvait pas être tenu responsable. Donc, il y a aussi d'importants obstacles à la justice d'un point de vue en cours au tribunal. Bon, finalement, les disparitions des femmes autochtones sont moins prises au sérieux par les autorités et la valeur de la vie de ces femmes-là est considérée comme moins grande que les autres femmes. On a des auteurs autochtones importantes comme Audra Simpson, qui est une anthropologue Ganingiraga, qui va nous dire que lorsque Loretta Sanders, une femme Inuk de Terre-Neuve, est disparue, la police était empressée d'enquêter parce que la femme avait des traits de femme blanche, les yeux bleus, les cheveux blonds, etc. Mais lorsque les autorités ont appris que la femme était en fait Inuk, la situation a complètement changé et puis sa famille avait de la difficulté à obtenir de l'information ou à même réussir à rejoindre les enquêteurs. Donc, ça, ce sont des dynamiques en place en amont. Vous avez peut-être entendu parler d'une commission d'enquête qui a été réalisée au Canada sur justement les femmes et les filles autochtones disparues assassinées de 2016 à 2019. Son rapport a été déposé justement en 2019. Sa conclusion la plus importante, c'est que les meurtres et les disparitions de femmes et de filles autochtones s'insèrent dans le génocide colonial au Canada. Donc, ces conclusions-là sont arrivées un peu en même temps où le concept de féminicide entrait dans l'usage dans le discours public au Canada, surtout au Québec en français. Donc, le féminicide est rentré un peu dans l'usage pour désigner, par contre, les meurtres de femmes cisgenres allochtones commis par un proche, un conjoint ou un partenaire. Donc, alors qu'on avait des conclusions d'enquête qui parlaient de femmes autochtones disparues assassinées qui composent le génocide contre les peuples autochtones au Canada, il y avait en parallèle une montée en usage du terme de féminicide pour désigner les meurtres conjugaux de femmes. Donc, pour revenir sur l'enquête nationale, cette lutte-là pour la justice et pour la fin des meurtres de femmes et de filles autochtones, ça s'inscrit dans une lutte plus large pour la défense des droits des peuples autochtones et pour la restitution des terres. C'est une des composantes des luttes actuelles pour la réparation des torts commis depuis l'adoption de la loi des Indiens sur les Indiens dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui couvre beaucoup plus large parce que la loi sur les Indiens s'est accompagnée de pensionnats autochtones, la rafle des enfants autochtones dans les années 60 où des enfants étaient pris de leur famille puis donnés en adoption. On parle de déplacements forcés dans le Grand Nord pour occuper un territoire de plus en plus nordique, etc. Donc, la tenue de cette enquête nationale-là était l'un des appels à l'action servant à réparer la situation. Puis, voilà. Donc, ces conclusions fortes disaient que les féminicides de femmes autochtones, c'était en fait une composante du génocide colonial canadien. Puis, dans les deux prochaines diapositives, je vais vous présenter deux témoignages qui ont été entendus parmi les milliers et milliers de témoignages qui ont été entendus par les commissaires. Donc, voilà. Le premier témoignage que je vous présente, ça dit témoignage 2. Il y a une petite erreur, mais c'est pas grave. Donc, May Bolton va dire que au moment où le corps de sa mère a été découvert, elle avait été assassinée, son mari a entendu les policiers dire « Ah, c'est juste une autre femme autochtone ». Donc, May Bolton ici témoigne, elle dit « Elle n'était pas juste une autre femme autochtone, elle était ma mère, elle était une épouse, elle était aussi une grand-mère, une sœur, elle était une tante, une amie de plusieurs. Je voulais simplement dire qu'elle était ma mère, pas une autre femme autochtone. » Donc, dans cet extrait-là, on voit que
la personne qui témoigne reprend les mots des policiers pour les contredire immédiatement en utilisant des qualificatifs valorisants, positifs et affectifs comme mère, sœur, tante, amie, épouse, etc. Bon, donc c'est des qualificatifs affectifs et positifs qui connotent le caractère unique de cette femme en opposition directe avec l'idée que les femmes autochtones sont jetables. Donc, on va répondre directement à cette dévalorisation-là qu'on connaît bien, dont je vous ai fait le portrait il y a quelques minutes. Ici encore, Sean Ladu, qui témoigne, va nous dire: les femmes et les filles des Premières Nations sont vues comme jetables, mais elles ne sont pas. Elles donnent la vie, elles sont les conteuses, les gardiennes de l'histoire, les prophètes et les matriarches. Donc, Sean Ladu ici nous nomme très explicitement l'idée selon laquelle les femmes autochtones sont vues comme jetables au Canada, avant de répondre à cette idée puis d'énumérer encore une fois des qualificatifs positifs. Donc, ça nous donne une idée très brève d'à quel point les proches des femmes autochtones disparues et assassinées ont une connaissance très, très fine et très intime des dynamiques qui font que les femmes autochtones sont la cible de violences, dont peu de personnes apparemment s'indignent si on parle de la police ou du public en général. C'est sûr que ça a tendance à changer dans les dernières années avec la commission d'enquête et tout ça, mais c'est quand même à prendre en compte quand on veut analyser le phénomène. Donc, je vous ai parlé de en amont, je vous ai parlé des témoignages des proches, mais en aval, lorsqu'on reçoit ces discours-là, lorsqu'on reçoit ces témoignages-là, comment est-ce que c'est reçu? Bien, il y a encore la colonialité du pouvoir qui se manifeste dans la réception de ces témoignages-là. Dans le discours public, bon, il va exister une importante opposition à l'idée que les femmes et les filles et les personnes LGBTQIA autochtones sont victimes de violences coloniales. Au lendemain du dépôt du rapport, des chroniqueurs de grands médias québécois vont déclarer, par exemple, le rapport a commencé à circuler avec cette fameuse expression un génocide. C'est pas acceptable, c'est pas vrai. Un autre va nous dire, dans une autre chronique titrée C'était pas un génocide, ce tordage de mots militants suggère au final de comparer les chambres à gaz nazis et les assassinats massifs à coups de machette au Rwanda avec la situation des femmes autochtones. On a un troisième chroniqueur qui va nous dire le rapport de la commission d'enquête a habilement utilisé cette réalité en l'associant au mot ONI de génocide pour réaliser une fantastique et malhonnête opération de propagande à l'échelle internationale. Il y a d'autres chroniqueurs qui vont même reprendre des thèses négationnistes, de négationnistes canadiens-anglais, qui vont les traduire en français pour contester les conclusions du rapport. Juste, Myriam, je suis désolée, il va falloir commencer à conclure. D'accord, oui, j'ai presque terminé. Merci, je suis désolée. Y a pas merci pour le signal. Donc, je vais passer directement à la conclusion. J'allais vous parler aussi de comment les politiciens, les chefs d'État vont tenir des discours similaires par rapport à la négation de la colonialité de la violence, d'autres façons, mais de manière tout aussi importante parce que ce sont quand même des chefs d'État qui ont une grande influence sur la population puis sur les lois qui sont adoptées. Donc, pour résumer, en amont, on a des discours qui vont naturaliser la violence. On constate que la violence n'est pas indiscriminée puis que les femmes autochtones sont en fait ciblées, que leur meurtre est impuni, qui n'attire pas l'attention, puis qui n'attire surtout pas autant l'attention que les féminicides de femmes blanches. Les femmes autochtones sont faites jetables. Puis, voilà, je fais un retour avec Kirano. Puis en aval, pour résumer, c'est un contexte politique très peu propice à la dénonciation et au témoignage. Les personnalités publiques contredisent les conclusions de l'enquête nationale. Il y a des chefs d'État qui vont déresponsabiliser l'État, qui vont individualiser la violence et insister sur leur caractère strictement criminel. Et puis, ben, ça crée un contexte propice à la montée des discours négationnistes et réactionnaires anti-autochtones. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, muchas gracias. Et, ¿es que quelqu'un a une question de compréhension? ¿Alguien tiene una pregunta de comprensión para Miriam? Si quieren, pues, si tienen una pregunta, participen ya directamente oral. Bueno.
Entonces vamos a pasar a la siguiente ponente. Muchísimas gracias, Miriam, por esa presentación súper interesante. Es muy frustrante tener que pues ponerte un stop, pero pues sí, podríamos quedarnos horas escuchándote. La siguiente ponente es Salomé Bacasela Márquez, que nos va a presentar la respuesta estatal a la violencia de género y el feminicidio en Ecuador. Pero primero, una breve biografía de Salomé. Es profesora e investigadora en la Escuela de Sociología en la Universidad no, perdóname, eso es Mariano. Ya. Salomé es abogada con estudios superiores en Derecho Constitucional, Gobierno y Violencia de Género. Se ha desempeñado como coordinadora de planificación y asesora en diferentes entidades públicas. Como consultora trabajó para organismos como la ONU Mujeres, el PNUD y la UNICEF en calidad en análisis de género e intervenciones sobre violencia contra mujeres y niñas. Ha sido docente de pregrado en políticas públicas y en posgrado en violencia de género. Actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos de igualdad en EQD Consultores y cursa el programa de doctorado de políticas públicas en Flasco, Ecuador, con el tema El feminicidio desde la perspectiva interseccional, dinámicas judiciales de invisibilización en Ecuador. Y entonces nos va a presentar la respuesta estatal a la violencia de género y el feminicidio en Ecuador. Muchísimas gracias, Salomé, para tu presencia, por tu presencia con nosotros, y te dejo la palabra. Gracias, Paulín, y buenos días todavía acá, ¿o no? Sí, buenos días todavía aquí en Quito. Para mí es un gusto compartir con ustedes, por eso también le quiero agradecer mucho a Paulín ser parte de este espacio. Quiero contarles un poco algo que tiene que ver mucho también con lo que comentaba Jules y con lo que comentaba Miriam respecto a la respuesta y le he puesto así, ¿no? La respuesta estatal al feminicidio. Yo provengo justamente de las políticas públicas, entonces por eso voy a partir un poco del problema público, creo que de carácter especial estamos afrontando en este momento en el Ecuador, especialmente por esta ola intensiva de violencia criminal que se está viviendo y que se relaciona mucho, ¿no? Con lo que empezamos a estudiar de Ciudad Juárez y la asociación con el narcotráfico o la existencia de un paraestado y ver cómo en un país que hace unos pocos años era uno de los países más pacíficos en América Latina. Recientemente uno de los estudios internacionales que analizan como un indicador relevante la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes identifica al Ecuador como el país en América Latina con el mayor crecimiento de violencia criminal en este último año, ¿no? Entonces estamos viviendo una dinámica muy compleja y es un poco es lo que les quisiera contar. Esto que les voy a presentar es una parte de un artículo que estamos trabajando y que también va a formar parte de la investigación doctoral que estoy realizando también un poco ahí. Incorporado el tema judicial y el tema del derecho por mi deformación como abogada, ¿no? Pero que creo que es importante también abordar. En el caso de Ecuador, al igual que en América Latina, la incorporación del tema, el fenómeno del feminicidio en la agenda pública sigue un poco este proceso, ¿no? A partir de unas medidas no penales en los años 80, pasando ya a una visibilización gracias a los propios a las propias organizaciones de mujeres que tomaron los instrumentos internacionales como una bandera de lucha y una presión a los estados para incorporar este fenómeno y la atención a este fenómeno dentro de las políticas públicas. En el caso del Ecuador, podemos tener como un hito la Constitución de 2008, la última constitución que tenemos, en donde ya se garantiza el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y también algunas reformas penales que se dan en el Código Penal de 2005 para ampliar unas formas de violencia sexual también tipificadas. En los años, a partir del 2007, como sabemos, en América Latina empiezan estos movimientos feministas más institucionales,
a, a- a presionar a los estados para generar normas específicas y una tipificación específica del feminicidio. Y como sabemos, en América Latina hay diferentes formas como se las tipificaron. En el caso de Ecuador, es en el 2014 en donde por primera vez se tipifica el feminicidio, ¿no? Y como ha pasado también en otros países de la región, en el caso de Ecuador, un evento que causó una muerte brutal de una joven de 20 años, de Karina del Pozo, a manos y que tuvo como precedente en esta idea también que se conversaba del continuo de la violencia muy asociada al femicidio, que fue violada por varios chicos, ¿no es cierto? Y luego su cuerpo arrojado en un lugar despoblado, que también es una de las características brutales de esta forma extrema de violencia. Este caso, el de Karina del Pozo, en febrero del 2013, y la conmoción social que causó llevó a que la presión que ya venían ejerciendo los movimientos feministas se dé finalmente la tipificación del feminicidio, que en el caso del Ecuador se toma la categoría de femicidio, justamente el Estado dejando de reconocer esa responsabilidad que había ya por todas las muertes violentas de mujeres. Había puesto ahí en otro color lo que pasa en 2018, que en términos normativos también es muy interesante porque 4 años después es que se genera una norma específica sobre violencia contra las mujeres, en donde ya se plantean no solo medidas punitivas, ¿no? Como esta tipificación, sino también la idea de construir e implementar un sistema integral de prevención de violencia, ¿no? Y aquí podríamos hablar de largo sobre la falta de implementación de este sistema. Pero sobre el feminicidio, como se le categoriza en Ecuador, efectivamente se lo tipifica como de una manera más amplia, ¿no es cierto? Sabemos que en América Latina existen algunas legislaciones que tipifican únicamente el feminicidio relacionado a la relación de pareja, es decir, el feminicidio íntimo. En el caso de Ecuador, se lo plantea justamente de una forma más amplia asociada a relaciones de poder, ¿no? Y se lo tipifica como un homicidio agravado, ¿no? Entonces, con la pena más grave que existe en el país, que es hasta 26 años. Hay otras circunstancias agravantes del femicidio que hacen, y topo un poco esto porque han podido contribuir también a que jueces y juezas, operadores de justicia en general, todavía mantengan un sesgo a considerar al femicidio únicamente relacionado con las parejas íntimas, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que sucedió en Ciudad Juárez, lo que sucedió en México, donde se dio una prioridad, ¿no es cierto?, a este contexto de violencia sexual sistemática. En el caso de Ecuador y otros países de América Latina, más bien las organizaciones y el Estado en general se concentraron mucho en la violencia en el ámbito de la pareja. Eh, ¿Cuál es el problema público que es el que hemos querido analizar en este artículo que les comentaba y que es interesante el caso de Ecuador? Y trágico también. El problema público, como podemos ver acá, ustedes están viendo algunas líneas, ¿no es cierto?, que tienen los datos oficiales del Ecuador, que corresponde a un indicador que se construye articuladamente entre la función judicial y la función ejecutiva en el Ecuador. Y como pueden ver ustedes aquí desde 2020, lo que tenemos es un incremento sostenido y brutal de las muertes violentas contra mujeres, ¿no? Algo que va en consonancia con la muerte violenta contra hombres, efectivamente como en el mundo, ¿no es cierto? Aproximadamente el 80% de los homicidios en el mundo son de hombres, ¿no? De las mujeres es relativamente menor, pero de todas formas lo que quiero mostrar en esta lámina es justamente esa distancia que existe, ¿no?, entre el aumento de muertes violentas contra mujeres y del otro lado el estancamiento del dato de femicidio que es de este 78 a 2022, ¿no? Entonces, esta distancia nos muestra justamente lo que quiero abordar en esta investigación, que es las dinámicas judiciales, ¿no es cierto? Cómo el Estado está entendiendo el femicidio en el contexto del Ecuador, ¿no? Y entendiendo, por supuesto, la constante tensión que existe entre la incorporación de los términos
provenientes de la sociología o de la antropología feminista frente al derecho tradicional legalista, ¿no? Pero esto por un lado. Y por otro lado, uy, perdón, ahora sí. Aquí también les muestro esta comparación, ¿no es cierto?, que existe también entre el dato oficial, que es el dato en azul, y el dato que proviene de las organizaciones de la sociedad civil, como ha pasado en la región y en el mundo, son quienes finalmente posibilitan, ¿no es cierto?, entender de manera integral un fenómeno como este, ¿no? Y aquí podemos ver una distancia incluso más clara, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en los últimos años, 2020 a 2022, el dato, 2022, por ejemplo, el dato de feminicidios recopilado por las organizaciones de la sociedad civil asciende a 332 mujeres y cuerpos feminizados muertos, asesinadas por razones de género, mientras que de acuerdo al Estado, de acuerdo, es decir, a los delitos que son conocidos por la administración pública y la administración de justicia son apenas 78, ¿no? Y aquí nos falta el dato de 2023, que a finales de septiembre tenemos, de acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil, 238 feminicidios, ¿no? De los cuales 94 son íntimos y 130, y que es muy interesante como las organizaciones, la Fundación Aldea en particular, registra también los femicidios en contexto criminal, ¿no? Y en el caso de dato oficial, el 25 de septiembre, que es el último dato que existe de oficial, tenemos a 2023 igual 78 feminicidios. Entonces, de nuevo, esta inconsistencia, ¿no? Que también sabemos, ¿no? Hay mucha información de la propia red latinoamericana sobre feminicidio, sobre la violencia contra la mujer. Nos dice que apenas el 35% de los femicidios son categorizados como femicidios en la región, ¿no? Pero del otro lado, yo quería mostrarles por qué Ecuador es un caso interesante de estudio también. Este es un análisis de correlación simple entre la tasa de homicidios intencionales contra mujeres y tasa de femicidios por cada 100,000 mujeres en América Latina, con datos de la CEPAL y con datos de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, ¿no? Entonces podemos ver que en la mayoría de países de América, de la región, que tienen estos dos datos, existe una correlación entre el indicador tasa de homicidios contra mujeres y el indicador tasa de femicidios, ¿no? Ya sea una correlación positiva en la mayoría de los casos o una correlación negativa en casos como Paraguay, Brasil o Guatemala. En el caso de Ecuador, y es lo que llama la atención y por eso un poco esta investigación, es que no existe, ¿no es cierto?, ninguna correlación entre los dos datos y un poco lo que les mostraba. Entonces, la idea de este primer acercamiento con una técnica cuantitativa que estamos realizando, queremos ir explorando cuáles son esos sesgos que existen en los procesos de judicialización y tipificación de los femicidios en Ecuador. Y por supuesto tener esta mirada analítica de la interseccionalidad para ver que además de las divisiones de género, existen otras divisiones, ¿no? Y aquí nos salen algunas cosas que con los límites de las técnicas cuantitativas y que pensamos fortalecerlas también con otras técnicas más cualitativas en el futuro, salen algunas cosas. Bueno, esto está hecho con los datos oficiales, que ya sabemos que ahí hay un sesgo, pero está hecho con los datos oficiales, es un análisis cuantitativo de la matriz de femicidios en el año 2014-2023, son 1.762 muertes violentas en ese periodo, y lo que tenemos es algunos resultados interesantes, ¿no? Por un lado, efectivamente, la muerte de una mujer joven, ¿no es cierto?, hace que él o la juzgadora tipifique como femicidio, es decir, como este homicidio agravado, ¿no? Es decir, aquí ya podemos interpretar estas relaciones de género y esta categoría de la edad como un factor relevante para la tipificación, ¿no? Las mujeres adultas o las mujeres adultas mayores
y su muerte, su asesinato, es menos probable que sea tipificado, que sea tratada como un femicidio, y lo que esto implica, ¿no? En el caso de América Latina y en el Ecuador, efectivamente, existen protocolos, del propio protocolo, del modelo de protocolo para la investigación del femicidio en el Ecuador, que recientemente en 2020 también se hizo una adaptación, permite una investigación más ágil. La propia mirada social y política que existe cuando se tipifica como femicidio también genera otro tipo de presión a los juzgadores y a las juzgadoras. Es muy importante también para nosotros identificar, por lo tanto, esos sesgos. Respecto a la educación, que tratamos de aproximarlo también, ¿no? Para lo que vendrá luego de la intersección de género y clase, también nos muestra que una mujer, ¿no es cierto?, asesinada, que tenía algún tipo de educación frente a la mujer analfabeta o sin ningún tipo de educación, es más probable que sea su asesinato tipificado como femicidio, ¿no? Y esto lo podemos relacionar efectivamente porque posiblemente esas mujeres tienen más recursos para ejercer presión a los organismos judiciales. Respecto a la ocupación, también nos pareció muy interesante. Comparamos a las trabajadoras del hogar, ¿no es cierto?, a las amas de casa, quienes ejercen tareas de cuidado y trabajo del hogar, en comparación con otras ocupaciones, y vemos que efectivamente otras ocupaciones que no sean las tradicionales asociadas a estos roles clásicos de género, es menos probable que se tipifique su femicidio, ¿no? Incluso y algo que también se ha visto en otras investigaciones, las trabajadoras sexuales o en ocupaciones estigmatizadas, efectivamente son mujeres cuyos asesinatos son tipificados, no son tipificados como femicidios, sino más bien como homicidios. En el caso de los agresores y la relación, aquí vemos, y esto que mencionaba un poco de la historia de cómo se va incorporando este problema de política pública en la agenda estatal, vemos que efectivamente son los femicidios íntimos los que se tipifican como femicidio, como sucede en algunos países de América Latina, ¿no? Son cuando hubo una relación de pareja, expareja, una persona conocida, hay una mayor probabilidad de que jueces y juezas lo hagan. Y aquí también, respecto a la educación del agresor y del victimario, podemos ver también como en comparación podemos ver esta relación inversa que veíamos en el caso de la víctima, ¿no? Si el agresor, si el asesino tenía algún nivel de educación, ¿no es cierto?, es menos probable que su acción delictiva sea tipificada como femicidio. De nuevo, aquí viendo que un hombre o un agresor que ha cometido un femicidio y tiene esos recursos, seguramente, como decía esta asociación que hacemos a priori de la clase. Realmente hay algunos resultados territoriales que creemos que hay que explorarlos mucho más. Aquí comparamos, ¿no es cierto?, una de las provincias del país que presenta los mayores niveles de violencia en el Ecuador, que es la provincia del Guayas, una provincia caracterizada justamente por el comercio, y recordando aquí también lo que mencionaba, tal vez no lo mencioné de manera suficiente en las primeras láminas, de este aumento de la violencia, de las muertes violentas de mujeres, de hombres, y el estancamiento del femicidio en este contexto de violencia criminal asociada a bandas delictivas asociadas al narcotráfico que está pasando en el Ecuador, ¿no? Y que la presencia de cárteles mexicanos, la presencia de cárteles libaneses. Salomé, discúlpame, ya es hora de concluir. Ya, perdón. Sí, Ya. gracias. Sí, gracias, Pauli. Solo un poco para estas conclusiones preliminares que hemos hallado con este estudio. Efectivamente hay sesgos entre los operadores y operadoras de justicia relacionados al género, en esto que veíamos sobre la relación de la víctima o sobre su ocupación, sesgos asociados a la edad, ¿no es cierto?, respecto a las jóvenes, y sesgos asociados a la clase respecto a la educación tanto de víctima y agresor. Estas provincias que comentaba sobre una menor tipificación que habría que explorar más. Aquí es algo interesante que habría también que profundizar en este análisis. No se evidenciaron diferencias significativas respecto a la etnia, respecto a la condición de discapacidad y respecto a la nacionalidad, ¿no? Acá más bien la presencia está mucho más en los temas de clase que luego se relacionan con este estudio. Eso de mi parte. Gracias, Paulín. Sí me pasé un par de minutitos, disculpen.
No, no te preocupes, está bien. Muchísimas gracias, Salomé, por tu presentación. Antes de pasar a la última comunicación, ¿alguien tiene una pregunta de comprensión? Si se necesitan aclarar unas cositas. Em, bueno, me imagino que no. Ok, entonces vamos a pasar a la última comunicación. Les voy a presentar a Mariana, que nos va a hablar de la cartografía de feminicidios, bueno, femicidios y luchas por la justicia en Costa Rica. Mariana es profesora e investigadora en la Escuela de Sociología en la Universidad de Costa Rica, es doctora en Sociología y Género por la Universidad de París. Sus líneas de investigación se relacionan con los estudios de género, violencias contra las mujeres, femicidios, feminicidios, sociología urbana y estudios feministas decoloniales. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Leer, escuchar, sentir y pensar el dolor, reflexiones a partir de la experiencia investigando feminicidios en Costa Rica, en Clivage, Estudis y bueno, no voy a leer porque es catalán y no quiero no pronunciarlo bien. Dissidence collective, la performance comme outil politique de résistance et sa nation. Et finalement, fémicide, féminicide, les enjeux politiques d'une catégorie juridique et militante avec Marilène Lapalus. Et sa dernière publication, enfin, pas sa dernière, mais celle qui est en lien le plus, rien qu'au niveau du titre, avec la présentation d'aujourd'hui, Cartografías del feminicidio en Costa Rica, trazos de una violencia cotidiana en Istmo. Mariana, muchas gracias por tu presencia con nosotros. Sin más preámbulo, te dejo la palabra. Listo, muchas gracias. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde nos estén acompañando. Quería agradecer montones la invitación y a quienes están hoy acá presentes y a Pauline por toda la organización de este espacio. Quisiera empezar con una frase de María Esperanza Casullo y Harry Brand Arauz, un politólogo latinoamericanos que hace poco pues nos compartieron esto. Dice así: leeremos mal la historia política de toda América Latina si no ponemos América Central en el centro. Inicio con esta frase que tanto expresa un reconocimiento sobre la urgencia por analizar y comprender la historia política de una región tan compleja como lo es América Central y el Caribe. A lo largo de los años en que he investigado femicidios en la región, ha sido recurrente notar que se habla muy poco sobre Centroamérica, y mucho menos se reconocen sus improntas en la historia política, y en este caso también epistemológica, de una realidad que evidencia un desprecio y una negación por la vida de las mujeres. Quisiera comenzar con el contexto epistemológico que posiciona esta región en los orígenes de lo que vienen siendo ya casi 30 años de investigación y generación de política pública en torno a esta problemática. Montserrat Zagot Rodríguez es una reconocida socióloga costarricense que en 1995 publica un importante artículo en donde traduce por primera vez el concepto de femicide al español. Este ejercicio no se reduce a una mera traducción, ya que el trabajo que presenta allí retoma los resultados preliminares de una investigación sobre femicidios para la década de los 90. Con esto se lleva a cabo un análisis importante sobre la realidad del país. Se traduce entonces más allá del lenguaje y se logra analizar la realidad concreta a través de las cifras que representa esta violencia extrema. La publicación final de esta investigación, realizada por Montserrat Zagot y Ana Carcedo, se lleva a cabo en el 2002. En este mismo año, Susi Pola, abogada y especialista de estudios de género, realiza a su vez una investigación sobre femicidios en República Dominicana. Ambas investigaciones son pioneras, ya que siguiendo este ejercicio de genealogía del concepto, solo podemos encontrar el trabajo previo de Julia Monarres en Ciudad Juárez. En los años siguientes, CEFEMINA, un referente fundamental en el movimiento feminista de la región, organiza una investigación sobre Centroamérica y República Dominicana, iniciativa que surge además de organizaciones de mujeres que hoy conforman la Red Centroamericana contra la Violencia hacia las Mujeres. Este importante esfuerzo evidencia la consolidación de un movimiento feminista que hizo suya como prioridad la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la investigación en torno a los femicidios. A lo largo de la primera década de los 2000 aparecen una serie de investigaciones por país y finalmente en el 2010 se publica el libro No olvidamos ni aceptamos femicidio en Centroamérica.
Además de la demostración política de un movimiento feminista articulado en torno a esta problemática, se evidencia también el análisis teórico, crítico, político, estadístico, sociológico, en donde las centroamericanas y caribeñas lograron comprender las múltiples opresiones y violencias que caracterizan la realidad de estas mujeres en la región. Este contexto es el que enmarca la aprobación de las primeras leyes sobre femicidio en el mundo, entre las cuales encontramos a Costa Rica en el 2007, a Guatemala en 2008 o El Salvador en 2010. Ahora bien, este pasaje temprano, en términos de la política penal, no trajo consigo una disminución en la violencia extrema contra las mujeres. Si miramos hoy las cifras de femicidio a nivel internacional, encontramos que las mayores tasas de femicidio se registran precisamente en Centroamérica y el Caribe. Por ejemplo, en Honduras tenemos una tasa de 4,6 femicidios por 100.000 mujeres. En Belice es de 3,5, en República Dominicana 2,7, en El Salvador 2,4. Para que tengan un contraste, en México, que se conoce bastante sobre esta situación, la tasa es de 1,6. En este contexto surgen preguntas en torno a la aplicación de la ley, tanto en el ámbito penal como en la prevención de la violencia. Esto nos remite entonces al papel del Estado, su responsabilidad de accionar en torno a esta violencia. Si bien Costa Rica no ejemplifica un caso extremo como el que vemos en el resto de Centroamérica, este nos permite analizar la forma en que el Estado logra encubrir los distintos niveles de impunidad en los femicidios. En Costa Rica, el movimiento feminista inicia un periodo de discusión para proponer un proyecto de ley de penalización de la violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones. El 25 de noviembre de 1999, tras una importante manifestación, el movimiento presenta dicho proyecto a la Asamblea. Este es uno de los proyectos legislativos que más ha tardado en ser aprobado y durante este periodo sufrió grandes modificaciones que redujeron el campo de aplicación de la ley, así como la eliminación del componente de prevención. Fue hasta el año 2007 en que la ley finalmente es aprobada y por ende la primera vez en la historia en que se reconoce el femicidio de manera judicial. Si bien esto representa un hito histórico en la lucha feminista contra la violencia hacia las mujeres, trajo consigo a su vez ciertas dificultades. La definición que se estableció en la ley redujo el femicidio al ámbito del matrimonio o la unión de hecho, delimitación que deja por fuera distintos escenarios como los que ya han mencionado acá en este momento. Ante esto, el movimiento feminista ejerció presión política para que de alguna forma el Estado reconociera estos otros escenarios, consiguiendo así la creación de una categoría estadística llamada femicidio ampliado, la cual se ampara en la definición de violencia de género de la Convención de Belén de Pará. Cabe resaltar que este reconocimiento se restringe al ámbito de la estadística, por lo que no posee una injerencia en el proceso judicial de dichos casos. Este contexto es el que me lleva a realizar un análisis exhaustivo sobre los datos que produce el Estado en torno a estos femicidios. Para esto revisé los informes judiciales sobre muertes violentas de mujeres y siguiendo la tradición feminista de investigación en el país, realicé también un análisis de medios de comunicación para llevar un registro propio sobre femicidios llevados a cabo entre el 2007 y el 2020. Con esto buscaba contrastar aquellos casos que eran reconocidos por el Estado de aquellos que aún permanecen siendo invisibilizados. Este ejercicio de análisis y triangulación me permitió cuestionar una importante y peligrosa categoría, los homicidios de mujeres con informe pendiente, categoría que reúne los casos pendientes de clasificar o en proceso de investigación. El estudio longitudinal de los femicidios permitió dar cuenta que esta categoría sufre pocas modificaciones durante los años. Esto significa que la mayoría de estos casos quedan irresueltos o a lo sumo pasan a ser homicidios de mujeres no femicidios. ¿Qué nos dice esto del contexto de impunidad y por ende del papel del Estado en la aplicación de la ley? La experiencia de análisis de datos sobre femicidios reveló vacíos estadísticos, contradicciones, tardanza en la producción de informes, entre otra serie de problemas. Los datos que produce el Estado en torno al acceso a la justicia son muy reducidos. Se presentan datos en torno a las personas condenadas por delito y esto permite ver números absolutos. Sin embargo, la forma de presentar estos datos no permite identificar una relación entre el número de femicidios y el número de condenas, ya que sabemos que los procesos judiciales toman por lo menos 2 años en ser resueltos en el mejor de los casos. Aún así, si se quisiera hacer el contraste, tendríamos que del año 2007 al 2021 hubo un total de 404 femicidios en el país y para ese mismo periodo se registran apenas 109 condenas.
Esto equivale a que aproximadamente 1 de cada 4 femicidios obtiene finalmente algún tipo de justicia. Ante la limitación de los datos, fue necesario indagar de forma cualitativa la impunidad de estos femicidios. Profundicé así en un análisis de 5 casos de estudio, para entender la experiencia de la impunidad a partir también de una noción de continuo. En uno de los casos analizados, la impunidad inicia cuando un juzgado decide eliminar las medidas de protección que se habían adjudicado ante un escenario de violencia doméstica. Sin ningún estudio previo, el juzgado toma una decisión y con esto desprotege la vida de una mujer. Como resultado, Angélica es asesinada por quien sería su pareja. Este, junto a otros femicidios perpetrados en zonas rurales o costeras, evidencian la falta de acceso a servicios mínimos por parte del Estado. Por ejemplo, en Cóbano, en la costa pacífica, para poder interponer una demanda por violencia de género ante un juzgado, se debe tomar un bus, posteriormente un ferry. Esto equivale a un mínimo de 2 horas y media más los gastos económicos asociados. En Costa Rica, el Instituto Nacional de la Mujer es el ente encargado de promover y tutelar los derechos de las mismas. A pesar del importante trabajo que realizan en la atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, es evidente que la institución cuenta con recursos insuficientes para hacerle frente a dicha problemática. Por ejemplo, cuenta con únicamente 3 centros especializados de atención y albergue de mujeres víctimas de violencia en todo el país. En las zonas rurales y costeras, vemos cómo estos servicios se reducen y encarecen aún más. Para la región Brunca del país, que es el Pacífico Sur, el INAMU cuenta únicamente con 2 profesionales para atender a 6 cantones y por ende a miles de mujeres. Estos contextos de la ruralidad evidencian la forma en que las violencias contra las mujeres se relacionan con otros tipos de violencias. Desde una perspectiva multidimensional de la violencia, se presta atención a otros ámbitos sociales en donde las mujeres también son violentadas y excluidas, tales como es el caso de la violencia legal que se viene describiendo, violencias estructurales, simbólicas y cotidianas. Desde los estudios sobre violencias contra las mujeres, y en especial sobre femicidios, se ha evidenciado que la falta de un enfoque de género en la investigación policial es un factor fundamental al momento de analizar la impunidad. En Costa Rica, el Poder Judicial validó el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género de Naciones Unidas, y este debía de implementarse desde el 2014. Sin embargo, al investigar casos concretos de impunidad, es reveladora la ausencia e implementación de dicho protocolo. Esto se hace evidente desde el momento en que se hace el levantamiento de pruebas e incide en las primeras formulaciones o interrogantes que generan los investigadores en torno al escenario de femicidio. Esto evidencia una vez más que por más que se prueben protocolos o normativas relacionadas con la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, se está realmente ante una estructura de pensamiento que permea el derecho penal y la formación-acción de dichos funcionarios. La impunidad también se ve reflejada ante la falta de acompañamiento psicolegal a familiares de las mujeres víctimas de femicidio. Las múltiples entrevistas que he realizado permiten dar cuenta que este es un problema sistemático. Las y los familiares manifiestan una falta de comunicación y empatía a lo largo de todo el proceso de judicialización. Ante una experiencia tan dolorosa de todo el proceso, ante una investigación tan dolorosa como lo es el femicidio, la responsabilidad del proceso es arrojada a estas víctimas en segundo grado, ya que se espera que conozcan los procedimientos y que cuenten con las herramientas judiciales y económicas para hacerle frente. Se externaliza así la responsabilidad y el deber estatal de dar atención y acompañamiento a personas que atraviesan una experiencia traumática como lo es el femicidio. Otro serio problema de impunidad que se presenta de forma reiterada en la ruralidad y en las costas del país tiene que ver con la rotación de fiscales y por ende con la administración de la justicia. En la región de Los Santos, familiares de Fernanda y Raisha, madre e hija víctimas de femicidio, denuncian que solo en un año vieron rotar al menos 3 veces la fiscalía. Esto posee un impacto profundo en el desarrollo de la investigación y explica en parte los 3 años de impunidad en que permanece este doble femicidio. Los ejemplos mencionados revelan distintos estados de un continuum de impunidad en los femicidios. Este inicia desde el escaso o nulo acceso a servicios y estructuras legales que debería de proporcionar el Estado para la atención de las mujeres, hasta los procedimientos judiciales y policiales que evidencian también una falta de implementación de enfoque de género o derechos de las víctimas. No quisiera terminar mi intervención sin compartirles, creo que ahí está, sí.
sin dar cuenta de las últimas expresiones de lucha contra los femicidios en el país. Como parte de una investigación comprometida y ante el no reconocimiento de los múltiples escenarios de femicidio por parte del Estado, desarrollé una herramienta digital e interactiva que busca denunciar este hecho. Se trata de una cartografía de femicidios, un mapa en donde cada punto representa un femicidio. Ahora a través del chat les puedo compartir la página web para que también puedan aprovechar un poco la interactividad de la misma, ¿no? Esta visualización cartográfica permite comprender el femicidio a nivel país. Gracias a la interactividad se pueden geolocalizar variables y por ende pensar en las interseccionalidades que atraviesan cada uno de estos escenarios. Si ven aquí a la derecha, es posible elegir a partir del 2017 a la actualidad el femicidio pues, que se quiere ver a través del mapa, ¿no? A través de años, grupos de edad, nacionalidad de origen, provincia, quién es el femicida, el tipo de escenario de femicida, que es una noción también que surge desde Centroamérica, y la clasificación en relación a si es reconocido o no por parte del Estado. La circulación de esta cartografía ha tenido efectos importantes. A través de ella, familiares me han contactado para obtener datos más específicos relacionados con los contextos geográficos, socioeconómicos o incluso del tipo o escenario de femicidio. Se trata especialmente de casos que permanecen en la impunidad. Se trata de familiares que buscan explicaciones más amplias de lo que sucedió. La aparición de las y los familiares como sujeto político en la lucha contra los femicidios es bastante reciente en la historia del país. A diferencia de México, donde las madres tomaron las calles para exigir justicia desde finales de los 90, en Costa Rica se tenían registrados pocos casos en que familiares se vieran movilizados ante dicha violencia. Sin embargo, el año 2020 marca un antes y un después en la historia política de lucha contra los femicidios. En medio de la crisis por la pandemia del virus del COVID, diferentes madres aparecen en la escena pública demandando la responsabilidad del Estado ante la desaparición y posterior femicidio de sus hijas. En agosto de 2020 se consolida el grupo de familiares sobreviviendo el femicidio, una comunidad de dolor, una comunidad política atravesada por el dolor, la cual busca realizar acciones en torno a las demandas por la justicia. Voy a compartir esta otra. En medio de esta coyuntura y ante un crecimiento número de femicidios, en septiembre del mismo año se lleva a cabo la primera movilización a nivel nacional contra femicidios. Esto se tradujo en que al menos en 11 regiones distintas del país, el mismo día, el movimiento feminista, organizaciones de mujeres, así como familiares se manifestaron ante la impunidad del Estado. La aparición de este nuevo sujeto político, las y los familiares de las mujeres víctimas, así como la demostración de fuerza que realizó el movimiento feminista, tuvo un efecto trascendental, ya que tras 14 años de implementada la ley, esta fue finalmente reformada para poder así ampliar la definición de femicidio e incluir otros escenarios. Si bien la ampliación y generación de política pública en sí mismo no disminuye la violencia contra las mujeres, marca un precedente en cuanto a las posibilidades de acción e incidencia política que poseen quienes luchan día a día contra los femicidios. Como parte de un reconocimiento personal y político a esta larga lucha, construí también un mapa y línea del tiempo que visibiliza que estas luchas por la justicia han estado presentes en la historia del país desde la década de los 80. Es así como surge la memoria de lucha contra los femicidios, la cual va a ser presentada y puesta en línea ahora en noviembre en el marco del 25. Sin embargo, quisiera aprovechar este espacio para mostrar un adelanto de esta memoria. Este archivo vivo contiene el registro de al menos 100 acciones durante los últimos 6 años, lo cual equivale de cierta forma a decir a que en Costa Rica se ha llevado una acción cada 22 días. Con esto, quisiera concluir desde la esperanza, ya que esta es la que mantiene viva la memoria, la lucha, la solidaridad y la demanda por la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, por tu presentación. Ya. Entonces, yo quería agradecer cada una de las ponentes por esas comunicaciones que nos dan un vistazo
introductivo, claro, porque no podemos quedarnos con nada más esos 15, 20 minutos en cada tema, pero nos da una idea, un recorrido de la situación de los feminicidios en las Américas. Yo quiero abrir el espacio ahorita para las preguntas, invitándoles a preguntar a nuestras ponentes o a las ponentes a reaccionar a las presentaciones de las demás. Va, muchas gracias, Shari. Em, Esperando a que se decidan si tienen preguntas, yo quería preguntar a Mariana. Decías entonces que muchos casos de femicidios se consideran por las autoridades como con la carpeta, no, ¿qué dijiste? Con la carpeta en curso. Bueno, entonces quería saber si hay un patrón de esos femicidios que se repite al ser considerados como homicidios. Claro. Sí, se trata de una categoría llamada homicidio de mujer con informe pendiente, ¿verdad? Y un poco lo que explicaba, si hacemos esta revisión desde el 2010, que es donde empiezan a hacerse públicos los informes relacionados con femicidios, vemos que esta cifra casi nunca cambia, ¿verdad? Creo que, si mal no recuerdo, ha cambiado 2 veces a lo largo de estos últimos 13 años. Entonces, este número, que además en algunos años termina siendo igual o superior al número de femicidios, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2017, en Costa Rica el dato oficial eran como unos 23, 25 femicidios, y la categoría de muerte violenta de mujer con informe pendiente era 25, 26, ¿verdad? Incluso superior. Entonces, cuando contrastamos, digamos, la producción de lo que fue esta cartografía y por ende esta otra llamada contrabase de datos, digamos, en otros países también, como mencionó Salomé, es un ejercicio recurrente desde la sociedad civil. Pues cuando hacemos este contraste vemos que sí hay patrones, ¿verdad? Uno muy recurrente ha sido mujeres en situación de calle, ¿verdad? Que ese no ha sido fácil, digamos, de defender en términos del reconocimiento estatal, ¿verdad? Porque entonces se empiezan a argumentar tipo, no sabemos muy bien si fue un hombre el que la mató, ¿verdad? Pero si seguimos este modelo de protocolo latinoamericano, pues ahí queda muy claro cómo, por ejemplo, la expresividad de esa violencia, es decir, un cuerpo que aparece en un lote baldío, sin ropa, por ejemplo, ya nos da pistas del marco de violencia de género, ¿no? Entonces, hay muchos casos de este tipo. Hay, igual que como estaba mencionando Salomé sobre Ecuador, en Costa Rica este año ha sido abrumadora, digamos, el aumento de la violencia en general. Estamos con un número récord, digamos, en la historia del país. Y allí también se encuentran enorme cantidad de casos de mujeres, ¿verdad? Y son mujeres que además es una discusión tensa también este caso específico de las mujeres en los contextos de redes delictivas, ¿verdad? Porque por un lado hay ciertos feministas, ¿verdad? Que se quieren todavía defender mucho la dificultad que hubo para que el femicidio fuera reconocido como tal, y por ende, si se diluye mucho en otras categorías, pues se pierde la particularidad, ¿no? Pero en estos casos de redes delictivas es muy evidente, por ejemplo, cuando la mujer es asesinada, tanto es la pareja de el narco, o casos también en donde ella es asesinada porque es la madre de el chico involucrado. Esos son muy difíciles también de que el Estado lo reconozca. Y bueno, como decía, este año además están aumentando estos escenarios de muertes violentas de mujeres en redes delictivas, donde pues ellas también están siendo parte de esa red, y ahí cómo analizarlo, ¿verdad? A mí me ha servido muchísimo el trabajo
reciente de Julia Monarres, ¿verdad? Que contrasta cómo en los 90, ¿verdad? Se les decía, son las trabajadoras sexuales, las asesinadas, y ahora se dicen, son las narcas las que son asesinadas, ¿verdad? Es decir, cómo siempre se utiliza una figura de estas para tratar de justificar esta violencia extrema. Muchísimas gracias por esa respuesta muy completa. Veo que Jules levantó la mano, entonces Jules, por favor, te dejo la palabra. Y nada, gracias a todas, fue todo súper interesante. Mariana, no sé si podrías mandar el link del artículo de Julia Monarres, si hay un link, me interesa mucho. Y eso, escuchándote a ti y a Salomé, que también fue muy interesante lo de Miriam, pero como que es un poco como otro nivel de realidad, aunque muy problemático también, ¿no? Pero yo me preguntaba que ahora... vos, Mariana, dices redes delictivas para decir lo que en algún momento fue fuegos cruzados, ¿verdad? Y es, digamos, más que la pregunta directa, es también, tiene que ver con las categorías que usó Salomé en términos de homicidio de mujeres versus feminicidio, como que a mí no me queda totalmente claro cuáles son, y yo creo que es muy complicado para decirlo en 2 minutos, pero digamos, esas categorías que son las mismas, no son las mismas, etcétera. Y yo quería hacer una pregunta también, porque cuando dijiste, Salomé, que no hay mucha diferencia de... sobre si son mujeres indígenas, es decir, que la raza no parece ser un factor determinante, eh, tal vez puede ser porque no hay datos muy, es decir, si es una muestra de 1000 y que hay 10 mujeres indígenas, pues capaz no va a aparecer como un dato significante y sí lo es, ¿no? Entonces, un poco sobre la construcción de es decir, eso es todo un debate complicado, complejo sobre estadísticas, pero en fin. Y también yo quería hacer la diferencia entre, porque de repente estamos hablando de lucha por tipificar los asesinatos, ¿verdad? Pero de todas formas, una vez que están tipificados, no significa que hay condena, ¿verdad? Que son otros niveles también. Entonces, bueno, en todo caso encontré fascinante tus datos y tu investigación, Salomé, me pareció muy interesante y a la vez como que una quisiera saber más sobre cómo, por qué, dónde, etcétera. Y también, bueno, gracias Miriam porque fue súper fuerte e importante, ¿no? Y tal No sé vez si como puedo. lo mío es más aclaratorio, quizás si te parece, Salomé, empiezo. Sí, no, redes delictivas para mí es el mismo contexto del narcotráfico. Este otro del fuego cruzado, digamos, en Costa Rica se ha trabajado más como femicidio por conexión, ¿verdad? Que sería un ejemplo. em, el chico que llega a matar a la chica y la madre se interpone, entonces mata a la madre y mata a la hija, ¿verdad? Ese es por conexión, pero el de redes delictivas es igual a narcotráfico, digamos. Listo. Chévere. Sobre, sí, sobre los datos, y efectivamente, no, tal vez ahí debí haber aclarado. Este es un primer análisis de datos oficiales, ¿no? Y cada vez que tenemos datos oficiales, hay que ser muy cuidadosas sobre esos resultados, porque, como bien dice Jules, a veces es un tema incluso del registro, ¿no? Hace poquito pasamos del censo, el Censo Nacional de Población y Vivienda en el país, y apareció una caída increíble de personas afroecuatorianas, ¿no? Entonces, incluso las personas afroecuatorianas empezaron a hablar de un genocidio a través de las estadísticas, ¿no? Entonces, efectivamente, tengo una colega que justamente está trabajando en el caso de Ecuador y con afrodescendientes de esta idea de incluso autoidentificarse como mestiza para evitar ciertos sesgos también que producen, ¿no? a esa misma categorización. En el caso de esta información oficial, esto responde a un proceso que es a veces hasta cómico, ¿no? Porque es una matriz que genera el Estado y que en general son personas que, leyendo los expedientes judiciales que son reservados,
a todo el mundo, lo empieza a categorizar. Entonces, no siempre la autoidentificación étnica está presente en el dato, ¿no? Entonces, ahí sí hay. Y por eso lo necesario de complementar con otro tipo de técnicas, ¿no? Pero de todas formas, creo que hay un resultado interesante, más allá de que sea o no relevante la etnia. A mí me gustaba esta hipótesis de ir trabajando que la clase social, en el caso, y la pobreza, en el caso de un país como Ecuador, suele ser incluso más relevante, ¿no? Que la propia autoidentificación. Pero bueno, eso todavía está por explorar. Estoy en mi segundo año de la investigación doctoral, espero que vayan saliendo más cosas. Y eso también, nosotras acá en Ecuador recogemos mucho el trabajo de las feministas centroamericanas, del trabajo, la propia Carcedo estuvo aquí en una investigación seminal en Ecuador en 2011 y fue muy importante el trabajo que se hizo desde ella. Y la propia idea de los escenarios de femicidio de la propia Julia Monarrez, bueno, de Sargodi, de Carcedo, pero lo que ha pasado en Juárez creo que nos está dando a las ecuatorianas una mirada bien compleja de lo que está pasando y que nos asusta mucho, ¿no? Algo que yo me olvidé de decir y un poco así para lo que mencionabas tú, Jules, sobre la violencia política y cómo ha permeado realmente a todas las instituciones. Nosotras tenemos aquí un caso emblemático que nos horroriza, ¿no? Es hace un año, el 11 de septiembre del año pasado, hubo un feminicidio de la pareja de un oficial de policía dentro de la institución policial, ¿no? O sea, dentro de la academia donde se forman a policías, fue asesinada esta mujer, ¿no? Entonces, creo que este hecho nos muestra justamente esta institucionalización de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y el feminicidio. Y lo que tú decías, solo rapidito, perdón por alargarme, sobre lo que igual si se tipifique como feminicidio o como homicidio, igual no hay condena. Sí, ¿no? Es una realidad ahí presente, pero de todas formas, la tipificación, y como fue desde su inicio, fue una forma de visibilización que todavía funciona en la actualidad. Un femicidio, ¿no es cierto? Un proceso judicial con la categoría de femicidio tiene un peso político más importante que la de un homicidio. Tiene incluso desde el Estado un seguimiento más profundo de los tiempos procesales y de la posible condena o no condena. Entonces, políticamente es importante por eso que se logre tipificar de esa forma, porque ya existen mecanismos trabajados previamente por las organizaciones y por el propio Estado que posibilita que con un femicidio haya una mejor respuesta estatal. Eso. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta para Miriam. Si podías aclarar, porque no entendí bien, dijiste que se suele considerar como feminicidio las muertes violentas de las mujeres cisgénero y alóctonas y los feminicidios, bueno, las muertes violentas de mujeres autóctonas se suelen considerar como genocidio. Si lo podías aclarar y si quieres hacerlo en español o en francés para que todo el mundo te pueda entender. Si quieres hacerlo en francés, yo te puedo traducir si quieres, o si quieres hacerlo en español, igual está bien. Je vais répondre en français juste pour être certaine de bien m'exprimer. Euh, oui, ce que je disais, c'est que euh, je reconnais que j'ai passé un peu vite sur ce point. Autour de 2017, on a commencé à avoir dans l'usage courant le terme féminicide au Québec puis au Canada francophone. Euh, Graduellement, on a commencé à le voir de plus en plus utilisé. D'ailleurs, en 2020, il y a eu une vague de féminicides vraiment impressionnante au Québec. Donc, le mot est passé dans l'usage, mais il semble réservé aux féminicides intimes dans les médias et dans le discours public. Pour ce qui est des femmes autochtones disparues et assassinées, l'expression femmes autochtones disparues et assassinées reste celle qui domine. On ne les appelle pas des féminicides dans le discours public. Ce qui, moi, m'étonne encore aujourd'hui un peu, là, en fait, parce que les conclusions de l'enquête nationale étaient que ces assassinats faisaient partie des nombreux
dynamiques qui créent le génocide envers les peuples autochtones au Canada, mais on n'a pas passé à travers l'étape de politiser les meurtres de femmes à travers le concept de féminicide. C'est peut-être voué à changer bientôt, je ne sais pas, mais l'observation demeure que pour le moment, les féminicides sont reconnus pour les femmes assassinées en contexte conjugal ou autre. Puis pour les femmes autochtones, c'est différent. Euh, est-ce que ça répond bien à la question? Je crois que... Oui, merci. Je vais juste traduire parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas francophones. Entonces dijo que en el 2017 se empieza a utilizar más el término de feminicidio de manera gradual, claro, hasta el 2020, donde hay una ola de feminicidios que instala definitivamente ese término en el lenguaje común, digamos. Pero según ella, ese término feminicidio se reserva para las muertes violentas de mujeres en contexto íntimo o en contexto conyugal, mientras que bueno, lo que vamos a considerar como feminicidio de mujeres autóctonas, se siguen llamando mujeres autóctonas asesinadas y desaparecidas. Así se sigue llamando en el discurso público y no se hizo la transición a feminicidio, pero lo que le causa sorpresa y pues que le hace preguntarse es que para el gobierno y las políticas públicas, esas mujeres autóctonas asesinadas y desaparecidas, esas muertes son parte de las cosas que forman el genocidio, pero no se hizo la transición, no se politizó esas muertes usando el término feminicidio. Y entonces chance va a cambiar, pero pues ahorita así es la situación. J'espère que j'ai bien résumé. Jules, por favor. Sí, me llama la atención porque eso también te iba a preguntar cuando lo dijiste. Miriam, tú me entiendes bien en español, ¿verdad? Porque en realidad en Guatemala la violación masiva de mujeres indígenas durante el conflicto armado sirvió para que fuera condenado el dictador, el ex dictador, pero fueron catalogadas también como genocida, como violencia genocida. Y a mí me llama la atención que no hayan podido decir que también la dimensión sexista, digamos. A la vez, yo entiendo en tu discusión que también alguna gente, tal vez autóctona de Canadá o de Quebec, está descontenta con que el término genocida, que por un lado se podría ver problemático porque tapa la parte patriarcal, se podría ver bonita, entre comillas, porque le da mucha fuerza, mucho peso, ¿no? Y a la vez ahí como que denuncian esa gente porque tapa la dimensión colonial. Entonces como que son tres problemas diferentes en torno a usar el término de genocida para referirse a la violencia contra las mujeres. Son tres como direcciones diferentes, pero yo creo que tal vez puedes checar cosas si te interesa de cómo fue en Guatemala y esa ambigüedad, digamos. Pero me llamó mucho la atención y gracias por haber señalado como esa otra interpretación también en Canadá, ¿no? No sé, bien complejo. Si je peux préciser, c'est vrai que c'est complexe, c'est un jeu de concepts. C'est très politique parce que c'était une commission d'enquête publique qui était surveillée de près par le gouvernement, puis qui était financée, évidemment. Bon, en tout cas, c'était compliqué pour eux d'arriver à une conclusion euh, aussi forte qu'elle le voulait. Donc, au Canada, il y a cette conscience du fait que les peuples autochtones ont été victimes d'un génocide.
Puis les commissaires, dans leur conclusion du rapport, ont signalé que les femmes autochtones disparues et assassinées, c'était l'une des nombreuses manifestations du génocide envers les peuples autochtones, mais elle ne disait pas nécessairement que c'était, comme dans le cas du Guatemala, peut-être un génocide à part entière. Euh, donc, c'était de tisser des liens avec toutes les autres manifestations de ce génocide-là qui a cours depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais oui, ça reste tout à fait intéressant en parallèle avec le cas du Guatemala, absolument. Merci beaucoup pour le commentaire, la question. Voy a traducir rápido. Entonces, en Canadá hay la conciencia de que el pueblo autóctono ha sufrido un genocidio y que esos feminicidios de las mujeres autóctonas es un síntoma, es una parte que compone ese genocidio, pero a la diferencia de Guatemala, no se considera como un genocidio aparte, sino que se trata de hacer como conexiones entre todas las manifestaciones de esa violencia genocida y ya. Yo tenía también una pregunta para Miriam sobre lo que se hizo después, porque dijiste que esa comisión abarcó hasta el 2019 y quería saber si desde el 2019 se hicieron nuevas cosas, si no sé, no creo que una nueva comisión, pero sí hubo más debate, una nueva, no sé, algo. Ben, au Canada, on est dans à une époque de commission d'enquête. C'est la troisième commission d'enquête nationale qu'on a eue par rapport au traitement des peuples autochtones depuis le milieu des années 90 et à toutes les fois au niveau fédéral. Et à chaque commission d'enquête, des recommandations sont publiées ou des appels à l'action. Il y a toujours des appels à l'action qui sont formulés par les commissaires. Et à chaque fois, c'est très peu de ces appels à l'action qui sont menés à terme par le gouvernement fédéral et par ses organes judiciaires, policiers, etc. Donc, pour le moment, le rapport de la commission d'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues, assassinées, à ce que je sache, il n'y a pas beaucoup d'appels à l'action qui ont été complétés. C'est morceau par morceau que ce sera fait, si c'est fait, mais il n'y a pas nécessairement des changements de grande envergure qui ont été réalisés au Canada. Par contre, il y a beaucoup plus de visibilité pour cet enjeu-là. Il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite. Ça prend une place plus importante dans le discours public. Donc, voilà. D'un point de vue gouvernemental, par contre, c'est morceau par morceau, petit changement par petit changement et pas toujours de manière satisfaisante. Merci beaucoup. Entonces, nos cuenta que desde la década de los 90, el Canadá se encuentra en una época de comisiones de investigación, que esa sobre las mujeres y las niñas desaparecidas y asesinadas, la tercera que se lleva a cabo y que siempre se emiten después, bueno, les investigadores siempre emiten recomendaciones y llamadas a la acción, invitación pues a tomar medidas y siempre no se aplican o sea, se aplican no se aplican o se aplican de manera muy esporádica por parte del gobierno federal y de sus órganos, justicia, policía, etcétera, etcétera. Entonces, desde el 2019, pues las recomendaciones emitidas no se han aplicado, digamos, y si se tienen que aplicar, o sea, si se van a aplicar, será de manera muy limitada a ciertas partes, o sea, no se va a hacer de manera total ni de manera en general, sino que parte por parte, pero entonces al nivel del gobierno pues, se hace de manera muy lenta, sí se va a hacer.
Y al nivel del espacio público sí se aumentó, o sea, sí se puede notar un cambio que desde el 2019 hay más visibilización y más sensibilización a esos temas, más espacio dedicado a este asunto en el espacio público y al nivel federal. Entonces, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? En el público. No sé si alguien quiere reaccionar. Yo tengo una pregunta. Va, te escuchamos. Sí. Je la fais en français ou je vais essayer de me débrouiller en espagnol pour que... Vous pouvez, Una comme vous... pregunta para Salomé. Entonces, hay un factor, ha sido un factor determinante en la, para que el homicidio eh, pueda ser designado como un verdadero homicidio y ha sido un factor, el factor de la instrucción de el hombre, de la pareja hombre, el nivel de instrucción y lo que he entendido yo es que el factor de instrucción es muy importante para determinar el homicidio, para que el homicidio existe. Eh, Entonces, es el factor de instrucción del hombre es importante. ¿Determina el homicidio o no lo determina? Gracias, Afa. Sí, en el caso de la víctima y del homicida, sí, de formas diferentes, ¿no? Y un poco la diferencia en el análisis que hacemos es el homicidio entendido como ese tipo penal que podría tener una pena menor y el femicidio, que es un homicidio agravado con una pena mayor. Entonces, por eso decía que es deseable que sea un femicidio, incluso no solo por la pena, sino por todo el contexto de presión política. Y sí, el tema de la instrucción, en el caso de las mujeres, de las víctimas de femicidio, aparece justamente que quienes tienen mayor instrucción, ¿no? Son las mujeres que podría tipificarse, que los jueces, las juezas, tipifican como femicidio, es decir, como un homicidio agravado. Y pasa lo contrario con los agresores, ¿no? Si el agresor tiene mayor instrucción, en nuestro modelo aparece con una menor probabilidad de que sea tipificado como agravado, ¿no? Entonces, justo eso demuestra, por eso yo decía, lo asociamos un poco al tema de clase, ¿no? Porque si tienes más instrucción, es probable que tienes más recursos, tuviste más oportunidades. En los dos casos, lo que estamos viendo es que las personas con mayor instrucción son las que pueden tener una pena mayor, una mayor visibilización política y todo eso, todo lo que comentábamos que viene detrás. Eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar cosas? Pauline, creo que el tiempo ya está, ¿no? Lamentablemente, pero sí prefiero jugar este papel que dejártelo, ¿no? Quizás a modo de conclusión, quizás repetir nuestro agradecimiento, ¿no? Hacia Pauline por armar esta sesión tan ambiciosa, porque lo que solemos hacer es con Olivier es normalmente como establecer una sesión de diálogo entre dos representantes de un lado de estudios sobre América del Norte y de América del Sur. En este caso creo que pues hemos considerado que el tema, su complejidad, su geografía, ¿no? Como bien lo ha planteado Mariana también, pues sugería, ¿no? Un enfoque un poco más amplio y pues estaba también la oportunidad, ¿no? para involucrar a nuestras tres instituciones. Quizás a modo de conclusión, lo que quería añadir es que desde el SEMCA, pero no quiero hablar por Maya, ¿no? Pero desde el IFEA también desarrollamos una reflexión tanto al nivel teórico, pero ya tenemos, ¿no? Varios autores sobre las cuales no basarnos, pero más bien una reflexión práctica
sobre el modo, ¿no? de reaccionar, perdón, que pueden tener nuestras instituciones en cuanto a violencia de género dentro del ámbito de la misma producción de conocimiento, ¿no? En ciencias sociales. Así que si algunos de ustedes se quieren juntar a nosotros, ya hemos establecido un comité de, vamos a llamarlo deontológico, ¿no? Porque abarca varios temas que tienen que ver también con el respeto hacia las autoridades públicas de los países en donde nos involucramos, pero que tiene un enfoque bastante especializado, ¿no? Sobre violencia sexual. Entonces ustedes son bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Así que solamente para pasarles la voz sobre esta actualidad institucional que, como bien lo han planteado ustedes, tiene mucho que ver con el contexto político, ¿no? Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias, Iren. Y sí, obviamente yo me quería pasar porque es un tema que me interesa muchísimo. Entonces, pues nada más agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros en línea. Desafortunadamente, pues como lo dijo Jules, no pudimos hacer la sesión en presencial porque pues estamos cada uno en continentes diferentes, pero creo que sí era muy importante hacer una sesión sobre feminicidios y lo que más me emocionaba de esta sesión, yo trabajo sobre feminicidios en México, como lo dijo Mariana, pues es algo que es más conocido y estaba muy emocionada por escuchar voces que generalmente pues no se escuchan cuando hablamos de feminicidios, que pues el espacio mediático, digamos, está ocupado por México, sino haber podido escuchar a Costa Rica, bueno, a alguien explicándonos la situación en Costa Rica, en Ecuador y en Canadá, para mí pues era algo muy importante y aprendí muchísimas cosas. Entonces muchas gracias a las personas que pues presentaron y nada, espero poder trabajar de nuevo con ustedes y espero que para el público ha sido tan abrumador que lo ha sido para mí. Muchísimas Juste gracias. un petit mot si c'est possible, Bien en sûr. français y en español. Gracias a todas por sus ponentes del parte de la Instituto de Américas en Francia, Institut des Amériques. Gracias por su participación. Y la próxima sesión del seminario IDEA-IFEA es el 16 de noviembre en línea sobre el tema género, literatura y política con Natalia Guerrelus, una historiada de la Universidad Lyon 3, el 16 de noviembre en línea. Y podéis contactarnos, Irene Favier o yo, Olivier Chatelain. Gracias a todas. Y Bueno, a ti, muchísimas Pauline. gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. chao.